Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Maribel Tirados y hoy vamos a hablar sobre Redpanda, una plataforma para la integración y el procesamiento de datos que está generando bastante debate en la comunidad tecnológica. Bueno, como ya sabéis, nunca estoy sola por aquí. Hoy me acompañan Jesús Pau de la Cruz, arquitecto de software en Paradigma Digital, y José Alberto Ruiz Casarrubio, también arquitecto de software aquí en Paradigma. Chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Hola Maribel, buenos días. Encantado de estar aquí otra vez. Buenas, Maribel. Encantado, Maribel. ¿Qué tal? Igualmente. ¿Repetís en el programa como pareja? Creo recordar, ¿no?, que grabamos con vosotros un episodio sobre Oracle Golden Gate. ¿Puede ser, sí? Sí, hemos sobre CDC y todo eso, compadre, siempre vamos juntos. José y yo siempre vamos juntos a todos lados. Bueno, eso es bueno y eso es que os gusta estar aquí conmigo. Así que, nada, gracias por querer repetir y si os parece, vamos al de hoy, que, como decía en la introducción, va a ser sobre Redpanda. Para quien no lo conozca, chicos, ¿qué es esta tecnología? Bueno, pues para el que no haya oído hablar de Redpanda, tenemos que decir que Redpanda es un producto relativamente reciente, nació alrededor de 2019. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora, con el crecimiento y auge del uso de plataformas como Kafka y Confluent, que son plataformas de streaming, es cuando más estamos oyendo hablar de soluciones como Redpanda. Entonces, por simplificar, pues podemos decir que Redpanda es una plataforma de streaming distribuida de alto rendimiento y como su característica principal es que es totalmente compatible con Apache Kafka. Más adelante ya daremos más detalles sobre esto. Entonces, aquí podemos pensar que por qué un nuevo producto de streaming, porque ya tenemos varios en el mercado. Entonces, aquí hay que decir que el objetivo de Redpanda, cuando se plantea entrar en este mercado, es proporcionar una plataforma, como decimos, similar a Kafka, pero mucho más ligera y mucho más sencilla de usar. Cualquiera que haya trabajado con Kafka, pues sabe que no es sencillo montarlo, que no es ligero, requiere muchos recursos. Entonces, ahí es donde Redpanda intenta marcar esas diferencias y atraer ahí a cierto tipo de clientes y contextos. Entonces, como dato interesante, tenemos que saber que Redpanda no es una distribución de Kafka al uso, como podemos tener, por ejemplo, un Confluent o un Stringy, sino que es una plataforma compatible, pero es un producto nuevo, es un producto independiente de Apache Kafka. Entonces lo han desarrollado desde cero, en C++, sin Zookeeper de inicio, y lo que aseguran es que es compatible con Kafka. Entonces eso te permite usar la gran mayoría de aplicaciones, librerías y clientes dentro de este ecosistema. Bueno, aunque has comentado un poquito, nos has adelantado que es fácil de usar. Jesús, ¿por qué resulta atractivo Redpanda? ¿O qué hace que destaque de alguna manera? Pues bien, en primer lugar es interesante conocer que desde el propio equipo de Redpanda aseguran de forma bastante rotunda que esta tecnología pues, está diseñada para marcar las diferencias con todas sus competidoras. Si bien es una formación bastante arriesgada, sí que podemos ver pues, en algunos puntos interesantes para poder tener idea sobre estas tecnologías. En primer lugar, voy a centrarme en algunas certezas que ofrece Redpanda, sobre todo respecto a la simplicidad o a su naturaleza simplista que tiene esta tecnología. Al final, una cosa que ha adelantado José, Redpanda es una tecnología 100% libre de dependencias externas, pues no necesita un Zookeeper o una JVM para funcionar. Consta de un único binario que contiene todo lo necesario para funcionar, pues como pueden ser desde sus capacidades de mensajería, su propio esquema registry, su proxy, etcétera. Y esto le facilita pues, el despliegue y la escalabilidad ejecutándose de manera eficiente independientemente de donde se despliegue. Y además, pues proporciona una herramienta única pues, que te permite administrar al completo los distintos clústeres, tanto ajustes desde bajo nivel a alto nivel, y además lo completa con una interfaz web sencilla en el que podemos tener acceso a mucha información pues, con potentes funciones para la depuración o para la propia administración del clúster. Para que nos hagamos una idea, es algo similar al control center que puede tener Confluent. Y hasta aquí son las certezas que tenemos como plataforma. Es verdad que a partir de ahora pues, vamos a centrarnos en algunos puntos que pueden requerir de un estudio más profundo.
Posiblemente uno de los aspectos que más nos pueda llamar la atención es cómo se comporta la plataforma y el rendimiento que puede llegar a dar. Pues bien, desde la propia compañía sí que aseguran que Redpanda es una tecnología realmente rápida, que tiene latencias promedio hasta 10 veces más bajas que Apache Kafka e incluso en situaciones de carga sostenidas en el tiempo. De hecho, pues han publicado varios artículos con pruebas de rendimiento en las que comparan su rendimiento con el de Apache Kafka y en el que permiten demostrar esta situación. Si bien más adelante podemos hablar sobre los distintos artículos que han hecho comparativos, su veracidad o algún detalle más en particular, una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es ¿cómo son capaces de conseguir este rendimiento? Pues bien, Redpanda al final se basa en la arquitectura de Apache Kafka, pero como ha dicho José, tiene una implementación totalmente distinta en el que han introducido pues, distintos cambios que nos va a permitir optimizar la solución en algunos puntos. ¿Qué tipo de optimizaciones? Bueno, por citar unas cuantas, pues hemos dicho ya que Redpanda está implementado en C++ y esto le va a permitir pues, aprovechar al máximo los recursos hardware, reducir el espacio físico y lo que nos va a permitir es tener el mismo rendimiento pero reducir la sobrecarga en el sistema. Otras cosas que tienen, otra optimización que han metido, pues hacer uso del protocolo RAF, su enfoque optimista para ser más rápido y eficiente que otros protocolos de consenso, usa mecanismos de paralización que les permite ofrecer transacciones mucho más rápidas que la competencia. Al final, lo que he comentado son una serie de ejemplos que permiten a Redpanda pues, obtener un rendimiento mayor. Especialmente lo que dicen es sobre Apache Kafka. Aunque hay muchos otros aspectos sobre el rendimiento en los que pues, no vamos a entrar porque podríamos tirarnos horas hablando de ellos. También existen otros aspectos de gran importancia en que Redpanda pone en foco, sobre todo para elegirla como la solución idónea para la integración y el procesamiento de datos, como temas de seguridad, temas de confiabilidad de Redpanda, el coste o incluso sus capacidades de alojamiento on-premise y en cloud. Por todo esto, yo invito a todos los oyentes que si quieren ampliar mucho más el conocimiento de Redpanda y las características que aporta, pues que se vean la documentación porque puede resultarles muy interesante. Os pediré el link de esa documentación, Jesús. De acuerdo, no hay problema. Así lo añadimos a la descripción del episodio. Chicos, ¿vosotros tenéis experiencia a la hora de usar esta tecnología, a la hora de usar Redpanda? Contadnos un poquito y también contadnos qué os ha parecido, pues eso, trabajar con ella. Pues sí, nosotros hemos estado realizando diferentes pruebas de concepto para ver cómo es Redpanda y si realmente es cierto lo que comentan. Y hay que decir que lo primero que notas cuando empiezas a trabajar con Redpanda es precisamente eso, su sencillez de instalación y de uso, ya que es realmente fácil de usar. Entonces, cuando usamos soluciones Kafka tradicionales, todos los que nos hemos pegado con ellos, pues al final tienes que instalar y configurar de forma independiente cada uno de los brokers, el Zookeeper, luego conectarlo al registro de esquemas, luego tener una típica aplicación visual que si usas Confluent te lo da con el Control Center, pero si no ya te tienes que montar tu otra aplicación. Y luego todo esto pues va asociado a configuraciones de seguridad, conexiones de red, darle recursos, etcétera. Y todo esto lo tienes que hacer por cada uno de los componentes que lleva una solución tradicional. Entonces, con Redpanda lo primero que ves es que todo esto se elimina. Como ha comentado Jesús, con un único binario que levantas, tienes todo. Tienes desde el propio broker, tu registro de esquemas y una aplicación propia, visual, que es bastante completa y que nos va a ayudar mucho a temas de configuración y de mantenimiento. Y luego, asociado a esto, pues como solo es un único componente, evidentemente es más sencillo. Más sencillo, más ligero, no necesitamos levantar 4 o 5 componentes diferentes y por lo tanto necesitamos menos recursos en nuestra máquina o en el servidor para funcionar. Eso es lo principal. Entonces, luego ya cuando empiezas a trabajar con ello, tienes ahí tus miedos de si va a ser realmente compatible con Kafka y nosotros lo que hemos probado es que sí que cumplen que sea compatible. Entonces, puedes tener tus aplicaciones, tus productores, tus consumidores trabajando con un Kafka y los puedes sustituir ese Kafka por un Redpanda. Simplemente cambias la URL del broker y todo funciona perfectamente. No hay que hacer nada más. Entonces, nosotros, para que nuestros oyentes lo puedan ver,
hemos trabajado en una POC que además la hemos asociado a un post y que en ello nuestros oyentes pueden encontrar muchos detalles sobre Redpanda y además un repositorio en el que rápidamente se pueden montar un entorno para jugar con Redpanda. Esta POC lo que hacemos es implementar un caso de uso típico, como puede ser la detección de fraude en tiempo real, y lanzando, como digo, lanzando un único script, tienes el entorno levantado ya para jugar con ello. Entonces, en la POC, lo que va a ver nuestros oyentes es que hay un productor, el típico productor que publica eventos en un Kafka, pues aquí los va a publicar en un Redpanda, verán que no hay diferencia de uno a otro, y este productor lo que hace es simular movimientos de tarjeta de forma continua y va alternando orígenes, por ejemplo, diferentes cajeros, o, por ejemplo, compras físicas o compras online. Y aquí el objetivo de la POC es identificar patrones de fraude, como por ejemplo puede ser que saques dinero de 2 cajeros automáticos diferentes, en diferentes localizaciones, en un intervalo de tiempo muy corto. Es decir, físicamente es imposible que te puedas mover tan rápido para sacar dinero. Entonces, todo eso utilizamos Redpanda, pues una aplicación Kafka para ver esos patrones y levantar esos fraudes. Entonces, aquí, a la hora de identificar esos patrones, lo hacemos con Kafka Streams. Y aquí es donde podríamos encontrar una diferencia con Kafka, ya que, como decimos, Redpanda es compatible con Kafka, pero todo el que conozca Kafka pues sabe que Kafka Streams es algo muy nativo de la solución Kafka. Pues nada, Redpanda funciona perfectamente. Podéis ver en la POC. Tenemos una aplicación basada en Kafka Stream que utiliza una ventana de sesión en la que va capturando los diferentes movimientos y cuando ve cualquier patrón de fraude publica en un topic ese movimiento de fraude y los movimientos asociados. Y funciona bien. No hemos notado nada raro. Entonces, a nivel de funcionalidad, nosotros en nuestra experiencia trabajando con Redpanda no hemos tenido grandes diferencias ni grandes contras trabajando con Redpanda o con aplicaciones Kafka tradicionales. Y a nivel técnico sí que podemos decir que en principio notamos bastante, además, esa sencillez de instalación y de uso. Entonces, ya también por cerrar este punto de nuestra experiencia, ya lo veréis en el post y en la POC. La POC está montada inicialmente con Docker, pero nosotros también hemos montado esa misma POC de Redpanda trabajando sobre diferentes distribuciones de Kubernetes y también podemos decir que su instalación es muy sencilla y que funciona bien. Pues dejaré también en la descripción un link con este post, con la POC, para quien tenga interés que pueda verlo. He estado apuntando, chicos, antes de pasar a la siguiente pregunta, que estáis todo el rato hablando maravillas, ¿no? Redpanda es rápido, es fácil de usar, mejor rendimiento, más fácil de mantener. ¿Se os ocurre alguna cosa que hayáis detectado negativa o todo es maravilloso? No sé, solo por curiosidad, ¿eh? Aquí va a venir ya lo chungo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Sí, bueno. A ver, hemos dicho, es verdad que hemos hablado las bondades, ¿no? Yo una de las cosas que me preguntaría, ¿no? O que me pregunté en su momento es ¿qué tiene Redpanda que no tenga, por ejemplo, Apache Kafka, ¿no? Que Apache Kafka es la que nosotros utilizamos, que es la tecnología más potente que se está usando normalmente, ¿no? Pues bien, básicamente, si recordamos lo que hemos dicho anteriormente, hemos dicho que Redpanda comparte una serie de artículos, ¿no? Que aseguran que su tecnología pues, tiene un rendimiento y una eficiencia muy por encima de Apache Kafka, incluso que tienen un coste inferior a esta. Yo, por lo que hemos dicho, lo que me pregunto es ¿qué hay de real en estas afirmaciones que dicen la gente de Redpanda? Pues bien, si en principio nos centramos en los detalles funcionales, pues uno, comenta que Redpanda, como ha adelantado José, no es una distribución de Apache Kafka al uso, sino que se basa en él e implementa el protocolo Kafka para proporcionar la compatibilidad de la que estábamos hablando durante la POC.
Pues bueno, esto es un detalle muy importante, ya que no nos garantiza que todos los componentes adicionales alrededor del ecosistema de Apache Kafka se comporten de la misma manera en Red Panda. ¿Y esto por qué es? Porque Red Panda no ha alcanzado todavía el 100% de la compatibilidad con la API de Apache Kafka. Otro aspecto a tener en cuenta es que Red Panda no incluye ni Kafka Stream ni Kafka Connect. Por tanto, no ofrece todas las posibilidades que ofrece el proyecto Apache Kafka. Y también, sobre todo, lo más importante es contextualizar el marco en el que se realizan las comparativas entre las distintas tecnologías. Desde el equipo de Red Panda sacan partido a las características, pero sacan partido a las características de rendimiento, pero respecto a diferentes escenarios. Es decir, hay que tener en cuenta que existen otros escenarios en los que las características, a lo mejor, de Red Panda no implican un rendimiento de la solución. Por poner un ejemplo muy básico, hemos hablado sobre el beneficio que puede tener Red Panda en el uso de la CPU gracias a su diseño en C++. Pero bien, este beneficio pues va a depender del caso de uso que se quiera implementar, ya que podría ser despreciable debido a la iteración que pueda tener con otros componentes o otras plataformas. Si ya nos metemos en temas no funcionales, que pueden ser cruciales para tomar una decisión estratégica o no sobre qué herramienta o plataforma de transmisión de datos utilizar, pues uno de los aspectos importantes es que antes de entrar, si existen o no estrategias de marketing lanzadas desde distintos puntos, pues existe la evidencia de que Red Panda y Apache Kafka están en niveles distintos. Si bien Red Panda es una tecnología incipiente y que puede resultar muy interesante, pues Apache Kafka se ha convertido en el estándar de facto para la transmisión de datos, con una gran comunidad por detrás y un sinfín de casos que avalan dicha tecnología, y por no hablar de todo el ecosistema de tecnologías existente a su alrededor. Otro tema a tener en cuenta es la manera de licenciamiento de cada una de las tecnologías. Si bien Apache Kafka es una tecnología de código abierto que se distribuye bajo una licencia de Apache 2.0, pues Red Panda se distribuye bajo una licencia BSL, la cual pues, nos impone unas restricciones en su uso y en su distribución. A nosotros en Paradigma, que nos gusta mucho utilizar tecnologías open source, etcétera, etcétera, pues mira, este es un punto que en algunos aspectos nos puede parecer clave o no. Y como hemos comentado las diferencias funcionales, pues en las no funcionales pasa lo mismo, que también hay que analizar el contexto de las distintas pruebas que se realizan. Si volvemos al ejemplo de que Red Panda ofrece el uso más eficiente de la CPU, esto puede requerir de un impacto directo en el coste, como bien dicen ellos, pero también hay que tener en cuenta que Apache Kafka está mucho más vinculado al tema de entrada y salida que a la CPU. Entonces, en muchas ocasiones, pues se tienen los mismos requisitos de red y se pueden tener los mismos requisitos de red y de disco. Dicho esto, que a lo mejor me he adelantado mucho a lo que estamos diciendo, pero ya creo que es una forma de conexionarlo todo. Parece que hemos dicho en la primera parte de las ventajas de Red Panda y ahora le he metido como un palo, ¿no?, respecto a Apache Kafka. ¿Qué quiere decir? ¿Lo que estoy diciendo que Red Panda no vale la pena? La idea es que por supuesto que vale la pena. Al final Red Panda puede mostrar puntos en los que su desempeño es mejor que otras alternativas para determinadas situaciones, pues como pueden ser en todas las publicaciones que ellos han publicado. Pero en cambio Apache Kafka se puede desempeñar mejor en otro tipo de situaciones. La idea es que la competencia de este tipo de tecnología pues siempre es buena, independientemente de las estrategias de marketing pues proveniente de cada lado o las falsas narrativas que no ayudan en nada a la comunidad. Entonces yo, si me das a elegir de cuál es la mejor, y seguramente que José está de acuerdo conmigo, pues como casi siempre la realidad depende del contexto en el que te encuentres. Para algunos casos de uso puede ser una, para otros otra, o incluso una solución en la que puedes combinar ambas plataformas. Si bien, como ha adelantado José, pues lo que se recomienda es evaluar los requisitos del proyecto, su riesgo y los costos totales, pues antes de tomar una decisión y que nos permitan verificar pues si las características del producto son las más adecuadas para las necesidades que nosotros tenemos, etcétera. ¿Y en qué tipos de contexto Red Panda sería una solución recomendable? Pues como estamos comentando en el podcast, pues Red Panda al final no deja de ser un broker de mensajería compatible con Kafka, y esto quiere decir pues que si tenemos un contexto en el que estamos intercambiando información mediante mensajes en Kafka, puede ser una herramienta tan válida como Kafka. Luego ya depende de nuestros requisitos concretos, ya podremos tirar hacia una o hacia otra. Si queremos identificar contextos más o menos concretos en los que Red Panda podría ser una alternativa real a Kafka,
pues por ejemplo nosotros hemos identificado algunos casos que pueden ser, pues por ejemplo, entornos locales o no productivos, ya que como decimos, Redpanda es una solución más ligera y más sencilla de configurar y de instalar, y sabemos que es compatible con Kafka. No llega al 100%, pero sí que la mayoría de los casos los cubre perfectamente. Entonces, por ejemplo, para un desarrollador, en su portátil o en su entorno de desarrollo, puede ser mucho más sencillo instalar un Redpanda, no así en entornos productivos en el que, por ejemplo, las soluciones basadas en Apache Kafka están más maduras y nos pueden dar más confianza, pero sí que en un entorno local en el que los recursos son limitados, pues a lo mejor un Redpanda puede ser una solución bastante viable. En otros contextos muy específicos de tiempo real puro, porque Kafka realmente es una solución para contextos de tiempo real, de near real time, pues por ejemplo un Redpanda sí que puede ser una solución interesante debido a esa promesa de un rendimiento superior. Por ejemplo, pues contextos de análisis de datos, monitoreo de sistemas, el ejemplo de fraude que hemos puesto en el ejemplo de la POC, o por ejemplo contextos en los que tienes que procesar grandes volúmenes de transacciones, por ejemplo entornos de videojuegos o análisis de modelos de machine learning. Luego hay otro contexto que nos parece bastante interesante, que es, por ejemplo, cuando hablamos de IoT y edge computing, ya que ahí realmente estamos trabajando con dispositivos en el que los recursos están bastante limitados. Entonces, ahí sí que puede ser interesante una solución como Redpanda porque es mucho más ligera, mucho más sencilla además. Y luego ya, pues dependiendo del tipo de empresa, hay empresas que no son muy grandes, pueden ser empresas más medianas o más pequeñas o que no tienen una necesidad de intercambio de información mediante Kafka muy elevada. Entonces, ahí, pues a lo mejor una solución como Redpanda puede ser más fácil de montar, ya que a lo mejor un entorno Kafka productivo se les hace bastante complicado, no ya solo en montarlo, sino también en infraestructura, porque creo recordar que, si no recuerdo mal, en un entorno productivo en Kafka necesitas ya cinco servidores. A lo mejor una empresa mediana o pequeña no puede permitirse tal despliegue de infra, además de conocimiento necesario luego ya para administrarlo. Y luego, por último, es obvio, como ya hemos comentado, Redpanda está hecho con C++. Entonces, si tu entorno no está familiarizado con la Java Virtual Machine, pues puede ser una solución a tener en cuenta. Y bueno, vamos, de todas formas, como ha comentado Jesús, en cada contexto lo ideal es realizar una evaluación dentro de nuestro contexto particular con nuestros requisitos y a identificar pros y contras de usar Redpanda o no. Pues chicos, estamos llegando al final del episodio. No sé si queréis hacer alguna conclusión final para cerrar, algo más que añadir sobre esta tecnología. Sí, bueno, pues a nivel de conclusión, pues decir que al final Redpanda es una plataforma de streaming de datos de alto rendimiento que es escalable y que distribuida y que ofrece al final una alternativa sólida a lo que es Apache Kafka. Sus características sí que lo hacen una opción atractiva, pues por la gran variedad de casos de uso en tiempo real que puede cubrir. Es verdad que está en una etapa temprana de desarrollo, por lo que toda la comunidad pues tiene que ver cómo va a ir evolucionando. Por ello, nosotros desde Paradigma sí que os animamos a que lo probéis dentro de vuestro contexto y siempre la idea es que en entornos muy controlados y acotados para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Pues Jesús, José Alberto, muchísimas gracias por este repaso que habéis hecho a Redpanda. Creo que hemos cubierto gran parte de lo que podemos hacer con esta tecnología. Como he dicho antes, vamos a dejar todos los links que habéis estado mencionando en la descripción del episodio. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.